obviamente el margen puede ser muy amplio, pero lo ideal sería ponerlo antes de la exposición o de la primera exposición que tuviera la paciente. Y en este caso, pues puede ser, pues dependiendo, ¿no? Porque muchas veces, precisamente nosotros en pediatría hemos visto casos en los que ya iniciaban vida sexual desde los 10 años. Entonces, por eso preferentemente se debe de colocar a los 12, cuando están en la primaria o cuando van entrando a la secundaria. Y sí, digamos que la vacuna tiene ese margen. Y sobre todo, pues si hay alguien que todavía no ha tenido relaciones y obviamente pues está dentro de este rango de edad, pues se puede colocar, no hay ningún problema. Nada más que sí, la recomendación es antes de iniciar la vida sexual activa. Y en este caso, pues en promedio se está aplicando en las escuelas antes de los 12 años. Te digo, en sexto de primaria o en primero de secundaria. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Yo, doctora, es que, bueno, en la vacuna de la influenza encontré en la página del gobierno que se contraindica en alergia al huevo, pero también encontré en otra página que la única contraindicación era una reacción anafiláctica grave previa. Sí, lo que pasa es de que la desarrollan en huevo la vacuna y evidentemente puede haber personas muy sensibles y puede darle una reacción alérgica severa, en este caso una anafilaxia. En aquellos pacientes que han desarrollado anafilaxia por haber recibido alguna otra derivado del huevo, ya sea comiéndolo o aplicándolo en otra vacuna, diferente a la influenza, pues en ellos se contraindica totalmente. Pero si solamente ha sido escozor, un exantema o algo, pues se puede aplicar. Valoras riesgo-beneficio. Si es una población de riesgo, pues se aplica. Si no, pues no la colocas. ¿Ok? Gracias, doctor. Alejandra, me están diciendo que acabas de entrar, ¿verdad? Es la que pasé lista y no estabas. Ya te pongo asistencia, ¿ok? Gracias, doctor. Sí. Bueno, entonces... Ya ven la pantalla, ¿verdad? De la presentación. Sí, doctor. Okay. No puedo cerrar mi pantalla. No me deja ver, pero bueno, ahí vamos a comenzar. Listo. Bueno, vamos a empezar hoy con reanimación neonatal. La reanimación neonatal es muy importante porque nosotros en pediatría, pues lo que más llegamos a ver son neonatos y sobre todo reanimación quiere decir todo aquel procedimiento que nosotros hacemos cuando un recién nacido nace. Puede ser en condiciones normales, puede ser en condiciones en las que lleguen a haber pues algún factor de riesgo que amerite una reanimación avanzada, pero en sí es todo el procedimiento que se le hace al bebé esté críticamente enfermo o no. Y obviamente pues aquí nos tenemos que basar o tenemos que alinearnos con la normatividad vigente y en este caso se estandariza, es decir, se unifican todos los criterios para realizar esta reanimación y todo queda asentado pues en el manual de reanimación neonatal, que como ustedes ven está actualmente basada en la 7ª edición. Ya salió la 8ª, pero todavía no, digamos que no ha hecho esa transición al cambio que se supone que viene para marzo del año que viene, pero ahorita todavía estamos con la 7ª edición y hay cambios sustanciales, así como de la 6ª a la 7ª cambió mucho en cuanto al manejo del paciente con meconio. En la 8ª también hay varios cambios. Entonces, esto pues se unifica con las guías de reanimación cardiopulmonar,
en el neonato en conjunto con la Academia Americana de Pediatría y la Asociación Americana del Corazón, la AJA. ¿Qué es lo que debemos de saber sobre reanimación neonatal? Pues que la mayoría de los recién nacidos realizan la transición cardiorrespiratoria a la vida extrauterina sin intervención. Aquí es donde decimos que el neonato nace con el médico, sin el médico y a pesar del médico. Y en este caso, pues la gran mayoría no requieren una reanimación avanzada, simplemente pasos iniciales y la transición se debe de ir dando paulatinamente. Del 4 al 10% de los recién nacidos a término y prematuros tardíos van a recibir únicamente ventilación con presión positiva. Es decir, empleamos un dispositivo en T o ya sea una bolsa autoinflable o lo que comúnmente conocemos como el AMBU, que es una bolsa reservorio. Y solamente 1 de cada 3 niños de cada 1000 van a recibir compresiones torácicas o medicamentos de urgencia. ¿Qué es lo que hace diferente a la reanimación en adultos del neonato? Recordemos que la principal causa de paro cardiorrespiratorio en un adulto puede ser secundario a un traumatismo o a una enfermedad cardíaca ya existente. Puede ser una arritmia, un infarto, que reciben en los deportes de contacto un golpe directo en la caja torácica, en un choque. Todo esto nos va a afectar la circulación y va a haber una parada cardíaca. En este caso, pues, en el neonato se debe a un problema con la respiración, ya que no hay un intercambio gaseoso de manera adecuada. En este caso pueden ser preparto, transparto o posparto. Intraparto muchas veces puede ser un desprendimiento, preparto, perdón, puede ser un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Durante la reanimación puede ser que el niño nazca en apnea o que haya una obstrucción con secreciones y evidentemente esta falta de oxigenación pues le va a ocasionar su paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, el objetivo de la reanimación neonatal es la ventilación eficaz de los pulmones del bebé. En este caso, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Pues asegurar esta ventilación. ¿Y cómo lo vamos a asegurar? Pues conociendo la fisiología y generalmente pues nosotros tenemos que adaptarnos a estos cambios de transición. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos aquí 2 esquemas. Uno en el cual tenemos a la circulación fetal y la circulación neonatal. La fetal es la que tiene todavía el bebé dentro de la mamá y la circulación neonatal es cuando ya nació el bebé y tiene que realizar esta transición. ¿Sí ven el cursor en la imagen? Sí, doctora. Ok, bueno, recuerden que el bebé dentro de la mamá va a recibir todo lo que es el oxígeno y los nutrimentos a través de la placenta. La placenta es lo que va a conectar al bebé con la mamá y evidentemente todas las funciones de detoxificación, nutrición y todo lo va a llevar a cabo la mamá y se lo va a pasar a la placenta y de ahí hacia el bebé. Por lo tanto, recuerden que la fisiología y la anatomía es un poquito diferente en cuanto a arterias y venas. En la etapa neonatal o en la etapa fetal, la vena umbilical es la que va a llevar la sangre oxigenada. Normalmente en un adulto o en cualquier otro niño, las venas llevan sangre no oxigenada, es la que transporta el CO2. En este caso va a ser al revés. La vena es única y va a transportar el oxígeno y los nutrimentos de la placenta hacia el bebé. Y van a existir 2 arterias. Estas 2 arterias van a llevar sangre no oxigenada del bebé hacia la mamá para que aquí se haga el intercambio gaseoso. En este caso, les digo, la anatomía cambia. Solamente hay una sola única vena y 2 arterias, a diferencia de la anatomía normal, en la cual siempre hay una arteria y 2 venas. Desde que sale de la placenta, se va transportando a través del cordón umbilical, llega a través de la gelatina de Wharton y llega hacia la parte del hígado. Aquí en el hígado se va a unir esta vena umbilical hacia la vena cava inferior. La vena cava inferior, como saben, va a desembocar en la aurícula derecha. De la aurícula derecha va a pasar hacia el ventrículo derecho y del ventrículo derecho se va a bombear esta sangre hacia los pulmones. Pero recuerden, aquí los pulmones están llenos de líquidos, no van a llevar a cabo la función del intercambio gaseoso. Evidentemente, entonces, esa sangre que fluye va a ser la mínima, va a ser nada más para prácticamente nutrir solamente el parénquima pulmonar. Toda la demás debe de pasar directamente a la economía, porque es sangre
oxigenada. Normalmente nosotros, la sangre que llega a la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho hacia la vena, a la arteria pulmonar que va a nutrir a los pulmones. Ya de ahí la sangre oxigenada va a regresar a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo va a bombearse hacia a través de la aorta. Eso es lo que normalmente se hace o es lo que vamos a tener ya en la circulación neonatal. Aquí no, les digo, solamente una pequeña parte de la sangre oxigenada se va hacia los pulmones, que es para nutrir parénquima, y todo lo demás se va a pasar directamente hacia la aorta. ¿Cómo? ¿Por dónde va a pasar? Por el conducto arterioso, que es esta pequeña estructura que va a conectar tanto la arteria pulmonar a la aorta. Este conducto arterioso se va a cerrar cuando el niño dé su primera respiración. Por el intercambio gaseoso que va a haber un cambio de gradiente de presión de la presión parcial de oxígeno y evidentemente se va a colapsar y se va a cerrar. Hay dos cierres, uno anatómico y otro fisiológico. El fisiológico se da precisamente con este primer llanto, con el primer cambio de gradientes de concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono, y el anatómico puede durar hasta una semana en cerrarse completamente. Es normal entonces en un niño escuchar un soplo, pero depende de las características en que sea una persistencia de conducto o que sea uno que va en vías de cierre. Otro de los orificios por el cual fluye la sangre oxigenada proveniente de la placenta hacia las cavidades izquierdas es el foramen oval o agujero oval que se encuentra entre ambos atrios. Es esta pequeña estructura que también aquí, como se observa, la sangre oxigenada es la que va a estar de color rojo. Fluye una parte por el agujero oval, que también se va a cerrar. Recuerden que hay alteraciones anatómicas o generalmente llegan a haber persistencia de estos orificios cuando nace el niño y de ahí las distintas cardiopatías que pueden ser comunicaciones interauriculares o interventriculares. Estos dos cierres se deben de dar de manera normal. En caso de que no, pues ya nos hablaría de alguna cardiopatía y nos puede dar repercusión cuando nace el pequeño. Entonces, una vez que ya la sangre fluyó a través de este foramen oval y de este conducto arterioso, pues se distribuye a toda la economía a través de la aorta. Acuérdense que la aorta pues tiene sus ramificaciones, el plexo solar, luego las ilíacas, en fin, todas las renales, todos estos van a llevar la sangre oxigenada hacia la economía del bebé y posteriormente se va a recoger esa sangre y se va a pasar a través de las arterias umbilicales hacia la mamá. Una vez que ya nació, pues evidentemente este conducto arterioso, si se dan cuenta, se está cerrando, se está estrechando, todavía puede ser permeable porque le digo que el cierre anatómico tarda, pero ya no es tan grande y el agujero oval pues se cierra. ¿Ok? Y entonces ahora sí ya viene la circulación como normalmente la conocemos, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, del ventrículo derecho a través de las arterias pulmonar va a llegar hacia los pulmones, después a través de las venas pulmonares se van a insertar en la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda se bombea al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo hacia la aorta, en sus trayectos la ascendente, el callado y la aorta descendente. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda con esto de la fisiología fetal y su cambio? ¿No? No, doctor. Esto es muy importante porque sobre todo nosotros cuando estemos en lo de reanimación vamos a hablar de una saturación preductal, que quiere decir que es aquella que vamos a cuantificar antes de que llegue al conducto arterioso. ¿Y cómo o qué es esto? Nosotros hablamos de una circulación preductal a determinar la saturación que nos va a dar la mano o la muñeca del bebé del brazo derecho. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí lo que nutre hacia el brazo, que es esta parte de la aorta que se va hacia este lado, está antes del conducto. Todo lo que está después, lo que es mano izquierda y extremidades, ya es postductal. Lo que nosotros queremos saber cuando monitorizamos la saturación de oxígeno preductal es precisamente qué tanto oxígeno le está llegando de la mamá, ¿ok? ¿Qué ocurre durante la transición de la circulación fetal a la neonatal? Les decía yo, los alvéolos están llenos de líquido pulmonar. Con la primera bocanada de aire que da, este aire entra,
y expulse el líquido. ¿Cómo? Pues lo expulsa por ahora sí que por rebosamiento hacia las partes superiores, y aparte todo lo que está alrededor, que son los vasos linfáticos, se va a reabsorber. Por lo tanto, se van a ir aireando poco a poco hasta que se completen o hasta que se llenen por completo de aire. Aquí esto va a ser pues prácticamente al mismo tiempo con la dilatación de las arteriolas que están envolviendo estos alvéolos. Antes del nacimiento, los alvéolos están llenos de líquido y los capilares están colapsados. Posterior al nacimiento ya va a haber una dilatación de estos para que obviamente esté fluyendo la sangre y se esté realizando el intercambio gaseoso. ¿Ok? ¿Qué factores de riesgos perinatales van a aumentar la probabilidad de reanimación neonatal? Pues hay varios relacionados. Uno de ellos son previos al parto. Debemos de saber qué edad gestacional tiene nuestro pequeño, si va a ser prematuro o posmaduro, si la mamá tiene eclampsia, preeclampsia, hipertensión, si hay embarazo múltiple, anemia fetal, polihidramnios, oligohidramnios, hidropesia, macrosomía fetal, restricción al crecimiento intrauterino, malformaciones o anomalías fetales significativas y sobre todo si no hubo atención prenatal en este embarazo. Generalmente las mamás, sobre todo aquí en el Hospital Materno Infantil de Ayotzingo que llegan, pues no tienen un adecuado control porque no se les exige, porque no se ven en la necesidad de estarse controlando, porque no tienen acceso a los servicios de salud muchas veces. A diferencia, por ejemplo, en el IMSS, que si no cumplen con cierto número de consultas prenatales, las condicionan para que no se pueda atender su parto. Bueno, en teoría, ¿no? Es como para obligarlas que estén yendo a sus revisiones. Aquí lo que nos ha tocado es de que muchas veces llegan solamente a urgencias porque tuvo una amenaza de aborto, porque tiene una infección, y eso lo toma la señora como si fuera un control prenatal. Ustedes en gineco ya deben de saber que un control prenatal pues tiene que ser todo, ¿no? La medición del perímetro, de la altura del fondo uterino, que tenga ingesta de micronutrientes, que se le realicen ultrasonidos, que se les hagan pesquisas para detectar diabetes gestacional o hipertensión. Todo eso es un control prenatal y dependiendo del trimestre en el que se inicie son el número de consultas. Así que desde el primer trimestre mínimo deben de tener 6 consultas para hablar de un adecuado control prenatal. Y aquí pues vamos a ver las alteraciones que les había yo dicho, cuando hay desigualdad en los niños, restricción en el crecimiento uterino, o cuando hay macrosomía, o incluso cuando son gemelos. Otro de los factores que nos va a hablar de que probablemente nuestro niño requiera una reanimación avanzada, pues va a ser el parto por cesárea de urgencia o emergencia, un parto asistido con forceps o ventosas. Generalmente las ventosas se colocan en la cabeza del bebé y se traccionan o se jalan, y evidentemente los forceps ya están en desuso, pero hay quien todavía los emplea, y muchas veces los que los emplean pues no tienen la habilidad o ya o se emplean de manera errónea y puede ocasionarle problemas al bebé. Puede haber fracturas, puede haber laceraciones en el menor de los casos, pero pues al final es un trauma obstétrico. Las presentaciones pélvicas, o que se le sale primero la manita, se le sale el piecito, todo eso condiciona a que nuestro bebé tenga problemas de asfixia o hipoxia. Otras de las situaciones es cuando les dan anestesia general a las mamás, obviamente cuando tienen algún estado hipertensivo del embarazo, ya sea preeclampsia o eclampsia, que amerita tratamiento con magnesio. Nuestro niño puede salir deprimido. ¿Sí ven la pantalla? Sí, doctor. Sí. Doctora. Entonces, todos estos factores de riesgo nos pueden hablar que nuestro bebé va a requerir una reanimación avanzada. ¿Qué es lo que nosotros nos debemos de preguntar antes de que pase la paciente a la sala de expulsión o a cesárea? Evidentemente, en un mundo ideal, el ginecólogo nos debe de presentar a su paciente, decirnos las condiciones en las que vamos a recibir este bebé. Digo en un mundo ideal porque generalmente llaman pediatra, la toco y llegas y ya el niño está prácticamente afuera y no te enteraste de nada. Entonces, nosotros deberíamos estar informados, pero bueno, eso muchas veces no es posible. Por lo tanto, nuestras 4 preguntas obligadas que tenemos que hacer
saber de mínimo es cuál es la edad de gestación esperada, para saber si es prematuro o si es posmaduro. Si es prematuro, pues tener todo listo para pensar que probablemente debamos de iniciar una ventilación con bolsa reservorio y sobre todo se tenga que intubar y pasar surfactante. La otra pregunta es si el líquido amniótico es claro, cuántos bebés esperan. Eso es muy importante porque muchas veces dicen que son gemelos y salen 3, o cuando son trillizos salen 4, y sí ha pasado, a mí me ha pasado. Entonces es un correr porque prácticamente no sabes que había otro y no tienes el material para recibir al otro bebé. Y otro factor de riesgo adicional, esto quiere decir si la mamá tiene alguna patología o nos enfrentamos a una situación especial que debamos de conocer nosotros, porque muchas veces, sobre todo cuando las mamás llegan a presentar alguna otra situación, evidentemente no estamos preparados para ello y pues vamos a requerir de otro manejo a nuestro pequeño. ¿Qué es lo que debemos de tener? Pues nosotros debemos de tener un equipo de succión que va a consistir en estas perillas o que son peras de goma para aspirar secreciones. Las secreciones se van a aspirar primero a la boca y luego a la nariz. ¿Por qué? Porque en la boca acumula más cantidad de secreciones el bebé y después la nariz, que también puede estar obstruido y tenemos que despejar. Se van ustedes a recordar cómo aspirar primero porque la B va antes que la N. O sea, primero va la boca y luego la nariz. Puede ser mecánica, de succión, sondas de alimentación y aspirador de meconio. En nuestro medio es muy difícil encontrar estos aspiradores de meconio. En los medios privados, pues sí. Y pues estas son las sondas de alimentación. El equipo de ventilación con presión positiva que vamos a utilizar son estos que son comúnmente llamado AMBU. AMBU es la marca. El nombre correcto es bolsa reservorio y evidentemente pues hay de diferentes tamaños de acuerdo al paciente que vamos a tener. Las mascarillas también hay diferentes, la fuente de oxígeno, fuente de aire comprimido, mezclador de oxígeno, oxímetros de pulso y la tabla objetivo de saturación de oxígeno. Este es un oxímetro que idealmente nosotros deberíamos de tener, pero si no tenemos eso no debe de retrasar la reanimación del neonato. Generalmente lo hacemos por colorimetría, es decir, si se ve muy morado pues requiere oxígeno. Si se ve sonrosado, continuamos. Ni modo, esto es así en el medio público. Los suministros que vamos a tener para nuestro equipo de intubación son el laringoscopio, que es esta parte que se compone del mango y de la hoja. Generalmente esta, que es del 00, se reserva para los prematuros extremos. Para niños de término o prematuros tardíos utilizamos la del 0 y la del 1, que es un poquito más grande para niños más grandes. Estas son las cánulas que van también dependiendo de la numeración, desde 2.5, 2 es la más pequeña, 2.5, 3, 3.5, 4 son las que podemos utilizar. Es importante señalar que las que nosotros empleamos para neonatos no deben de tener globo. Este es donde se insufla el globito. ¿Por qué? Porque puede ocasionar necrosis de la mucosa donde está instalado. Aquí nada más se los puse porque pues era la imagen para ejemplificar. Otro de los dispositivos de ventilación que vamos a emplear es la máscara laringea. Esta máscara laringea se introduce directamente en la boca del niño para que en caso de que no podamos intubar porque es una vía aérea difícil o porque no tenemos la habilidad para intubar, pues esto nos saca de muchos problemas. Es para una intubación rápida y es solamente transitoria, no debe de estar más de 24 horas hasta que alguien más hábil o en el caso de que sea una vía aérea difícil, se realice con un fibroscopio o se haga una traqueotomía. Es recomendable tenerlas para cualquier situación, porque muchas veces los niños que nacen, sobre todo por alteraciones como el Pierre-Robin, pues evidentemente tienen una vía aérea más difícil por tener micrognatia, una vía aérea anterior y es más difícil intubarlos. Los medicamentos que vamos a utilizar es la adrenalina, solución salina, dextrosal 10%, y las jeringas. Aquí ya nosotros no utilizamos atropina, bicarbonato como en las otras reanimaciones de adultos. ¿Cuáles son los pasos iniciales de la atención al recién nacido? Pues debemos de saber que el momento del parto o cómo decir que a qué hora nació es cuando la última parte del feto salga. Muchas veces la enfermería ya está diciendo hora de nacimiento cuando apenas va saliendo la cabeza. No, es cuando se haya expulsado por completo de la cavidad uterina del bebé. A partir de ahí nosotros debemos de iniciar nuestro cronómetro
para todo lo que vamos a seguir en cuanto a reanimación. El pinzamiento de cordón se debe de retrasar por lo menos de 30 a 60 segundos para los recién nacidos a término y prematuros más vigorosos. Recuerden que esto en un hospital amigo del niño y de la niña se llama pinzamiento tardío del cordón, y evidentemente es uno de los pues pasos que se hacen para un parto humanizado. Ustedes ya llevaron gineco, recuerden que este tiempo es prácticamente lo que tarda en dejar de sentir el pulso en el cordón umbilical, y el niño en este caso debe de permanecer sobre el regazo de la mamá esperando a que deje de latir para que pincen el cordón, lo puedan cortar y ya se pase. Nosotros seguimos un algoritmo. Este algoritmo es lo que nos va a decir todo lo que son rombos, son tomas de decisiones y son opciones. Cuando un sí y un no, ¿qué es lo que debemos hacer? En nuestro primer punto, pues tenemos que informarnos de todo lo que puede acontecer, y es aquí donde nos vamos a hacer las 4 preguntas que veíamos al principio. Ya cuando nació, nosotros debemos de hacernos estas 3 preguntas. ¿Es un nacido a término? ¿Tiene buen tono? ¿Respira o llora? ¿Por qué? Porque de aquí va a partir el cómo vamos a hacer nuestra reanimación. Si nuestro niño nace llorando, tiene buen tono, tono se refiere a que no está flácido, que no está todo como muñeco de trapo, sino que está contrayendo sus extremidades. Y el llanto, evidentemente, pues tiene un llanto enérgico. Y si es de término, pues nosotros podemos dejarlo con la mamá, puede permanecer junto a la madre para ahí hacer los pasos iniciales. ¿Cuáles son los pasos iniciales? Son 5, es calentar, mantener la temperatura, posicionar la vía aérea, despejar las secreciones, secar y estimular. En este caso, nosotros tenemos que hacer esto ahí encima de la mamá. Al bebé lo vamos a estar atendiendo. Si el bebé se le escuchan muchas secreciones, pues vamos a aspirarle con la perilla. Vamos a tener un campo precalentado y lo vamos a estar secando, y evidentemente estimularlo para que tenga un llanto. En caso de que el bebé no haya nacido con buen tono o tiene una respiración agónica o está jadeando, no tenemos que pasar inmediatamente a una cuna que ya previamente debe de estar precalentada, y aquí hacer los pasos iniciales, los 5 que les comentaba. Todo esto debe de ser en menos de un minuto, es el minuto de oro en el que nosotros podemos cambiar cómo se va a adaptar el bebé a este medio. Si a pesar de todo esto que estamos haciendo, nuestro bebé tiene apnea, está boqueando o tiene una frecuencia cardíaca menor a 100, tenemos que hacer un paso muy importante para favorecer la ventilación, que es la ventilación con presión positiva. Si nuestro bebé no presenta nada de esto, pero respira con dificultad o hay cianosis persistente, lo vamos a colocar en posición de olfateo, despejar la vía aérea, monitorizar la saturación de oxígeno y otorgar oxígeno suplementario. Incluso considerar un CPAP. El CPAP es un dispositivo que se coloca en la nariz y va a darnos presión, y son las siglas para presión continua de la vía aérea, presión positiva continua de la vía aérea. De esta manera nosotros vamos a mantener el alvéolo siempre abierto y garantizar una adecuada oxigenación. ¿Qué es apnea? Es el cese de la respiración por más de 30 segundos con bradicardia o con desaturación. El boqueo, pues evidentemente es como los pescaditos cuando los sacan del agua que comienzan a boquear, pues es eso. Y aquí muy importante, la frecuencia cardíaca, siempre debe de haber mínimo 2 reanimadores. Uno que es el que va a estar atendiendo y otro es el que va a estar vigilando cómo está la frecuencia cardíaca y todas las demás condiciones del bebé. En este caso, si es menos de 100 latidos por minuto, esto es indicativo de que está teniendo problemas para respirar el bebé y debemos de iniciar ventilación con presión positiva. La frecuencia cardíaca normal de un neonato va de 120 a 160 latidos por minuto. Menos de 100 debemos de iniciar ventilación con presión positiva. Menos de 60 debemos de iniciar compresiones, como ahorita lo vamos a ver. Aquí debemos de valorar a nuestro niño, lo que les decía yo, si tiene un tono bajo o no tiene tono, se va a observar como esta figura donde el niño incluso apenas se pasó a la cuna radiante, está con el cordón pinzado todavía y el niño no se mueve, está totalmente flácido, les digo que parece como muñeco de trapo, no tiene esfuerzo respiratorio, no se ve tal vez muy bien la imagen, pero está cianótico.
a diferencia de un niño de término, que ya está vigoroso, está llorando, tiene tono porque tiene flexionado las manitas, las piernitas y se está moviendo. Este es un niño de bajo riesgo, ¿ok? Cuando nosotros tenemos niños de bajo riesgo, les digo, podemos esperar a que deje de latir o sentir el latido del cordón y ese pinzamiento tardío y posicionarlo con la mamá. Evidentemente aquí es el contacto piel a piel, se le retira toda la bata a la mamá y se coloca el bebé sobre su pecho, se seca, se estimula, se aspiran secreciones si es necesario, esperamos a que se pince el cordón y evidentemente cuando termina esto ya lo podemos pasar a nuestra cuna y continuar con todo nuestro algoritmo de reanimación, ¿ok? Ya nos va a cerrar la sesión, entonces salimos y entramos otra vez, por favor. ¿Va? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, ¿qué es lo que decía el algoritmo? Pasa con la mamá, esperamos a que se pince el cordón y ya después continuamos. Si no, pues ya lo pasamos a la cuna de calor radiante. Y en este caso, esta cuna de calor radiante ya debe de estar preparada, debe de estar precalentada y evidentemente tener todos los suministros que ya vimos, los de succión, los de intubación, todos. Se debe de tener todo, aunque el niño no lo requiera, porque no sabemos en qué momentos nuestro pequeño puede requerir todo de eso y es un batallar el estar pidiendo en ese momento todo. Les digo, el equipo de reanimación por lo menos debe de componerse de dos personas capaces de realizar una reanimación. Esto es asegurándonos de que están certificadas con el curso de reanimación neonatal. Y en este caso, cuando llegue a requerirse compresiones, pues lo más ideal sería que hubiera por lo menos 3 reanimadores. En este caso, nosotros vamos a colocar a nuestro niño en posición de olfateo cuando lo vamos recibiendo. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a alinear la vía aérea. La vamos a posicionar de tal manera que no haya obstrucción. Esta es la manera adecuada, no extendiendo la cabeza ni flexionándola, sino en posición neutra. Por eso es en posición de olfateo, porque hagan de cuenta como si estuvieran oliendo algo, ¿no? Entonces, esa es la posición adecuada. Les decía yo, si se escuchan secreciones, la aspiración de secreciones no se hace por rutina, se individualiza. Si al niño lo ven que está bañado en membranas o en secreciones, hay que aspirar. Y si escuchan que tiene secreciones, pues también lo vamos a hacer hacia un ladito, para que se decanten todas las secreciones dentro de la cavidad oral. Y ahora sí vamos a aspirar, les digo, primero la boca y luego la nariz, siempre colocando a nuestro niño de lado y posteriormente poniéndolo nuevamente en posición de olfateo. Les decía yo, el algoritmo inicia nacimiento, las 3 preguntas, y si no tiene nada de tono, llora o respira, pues hay que pasarlo a la cuna para que nosotros iniciemos la reanimación avanzada. Esta es la posición de olfateo que les decía yo, no hay que hiperextender, no hay que flexionar. La proporción o las diferentes segmentos del bebé son diferentes a las de un adulto. Hay más cabeza que bebé, casi siempre están más cabezones y hay más pronunciamiento del occipucio. Por lo tanto, podemos valernos de un campo o de lo que tengamos para colocar una posición de Rosier. Se coloca abajo de los hombros para levantar precisamente esta zona y ahora sí alinear a nuestro pequeño. ¿Cuáles son los métodos para estimular al recién nacido? Son 2, únicamente dar pequeños golpes con el dedo sobre la planta del pie del bebé y otro, como se ve aquí, estimular la parte de la espalda del bebé. En este caso, pues evidentemente esta mano está por detrás del bebé, pero pues tenemos que ver la transparencia para ver cómo se va a estimular. Anteriormente ustedes veían que los agarraban de los pies y les daban nalgadas, eso ya está en desuso. Estas son las únicas 2 maneras para estimular al recién nacido. Esto puede ser útil cuando nosotros vemos que el niño comienza a deprimirse y evidentemente queremos que esté vigoroso, que siga llorando. Pero si nuestro pequeño, a pesar de todo esto, no recupera la frecuencia cardíaca que está por debajo de 100, no hay que insistir en tratar de estimular. Es un niño que ya cayó en apnea secundaria y por más que lo estimulemos, no va a responder.
hasta que no apliquemos una ventilación con presión positiva. Por lo tanto, si su niño está con tono bajo, ya no llora, ya no respira, no tiene llanto enérgico, no tiene tono y la frecuencia cardíaca está bajando, no estimulen, den ventilación con presión positiva. Aquí lo que pueden hacer si escuchan las secreciones es aspirar primero con la perilla y ahora sí iniciar la ventilación con presión positiva, porque si no todas las secreciones cuando le den con el ambú, pues se las van a impactar. En este caso, ya llegamos a este punto en donde nuestro niño tiene apnea, está boqueando o tiene la frecuencia menor a 100 latidos por minuto. ¿Qué iniciamos? Ventilación con presión positiva, monitorizar la saturación de oxígeno y considerar colocar electrodos. Esto es para monitorizar precisamente la frecuencia cardíaca. Les digo, si no tenemos nosotros oxímetro, no debemos de retrasar la atención, se debe de continuar. ¿Cómo vamos a colocar el oxímetro de pulso? Les digo, se coloca en la palma de la muñeca de la mano del lado derecho del bebé, porque lo que queremos es sacar la saturación preductal objetivo después del parto. Muchas veces les van a decir, es que tu niño se ve morado, se ve azul, hay que ponerle oxígeno. No, porque acuérdense que están haciendo la transición de la circulación fetal a la circulación neonatal y esto lleva su tiempo. Durante los primeros 5 minutos no va a saturarle más allá del 85%. Si ustedes ven, porque tienen la oportunidad de tener un oxímetro, que su niño está saturando al 85 a los 5 minutos, es completamente normal. Hasta después de los 10 minutos va a saturar entre 85 y 95, que es lo que normalmente ya satura a alguien sin necesidad de oxígeno. Recuerden que la reanimación neonatal se inicia con oxígeno ambiental o una concentración ambiental al 21%. Lo que estamos respirando de oxígeno es 21%. Por lo tanto, no es necesario que conecten a una fuente de oxígeno a su niño para dar ventilación con presión positiva. Con lo que agarre de aire, eso es suficiente. Solamente vamos a emplear la oxigenación al 100% cuando iniciemos con presiones. Antes no. Y dependiendo de cómo tengamos nuestra saturación, vamos a ir regulando, porque podemos apoyar con oxígeno. Un ejemplo, si nuestro niño nació y ya tiene 4 minutos y está saturando al 60%, evidentemente no está bien. Ese niño requiere oxígeno suplementario, la cantidad necesaria para mantenerlo en la tabla objetivo en ese rango. Si a los 4 minutos de vida nuestro niño está saturando a 60, le abrimos el flujo de oxígeno para llevarlo a una oxigenación entre el 75 y el 80%. Y es muy fácil aprendérselo los 5 primeros minutos. Acuérdense siempre de la cantidad más baja. Va de 60 a 65, de 65 a 70, de 70 a 75, de 75 a 80 y de 80 a 85. Y pasado los 10 minutos ya va más de 85. Entonces, aquí esto es muy importante que ustedes lo sepan. Todo eso lo podemos tener pegado ahí en la cuna, pero si no lo tenemos, pues no es tan difícil aprendérselo si lo recordamos de esta manera, ¿ok? Anteriormente les decía yo en el manual de la 6ª edición, de la primera a la 6ª, decía que todo niño que naciera con meconio teníamos que hacerle una laringoscopía directa, porque el líquido amniótico en la vía aérea puede darnos un síndrome de aspiración de meconio y evidentemente complicar al bebé. A partir de la 7ª edición se dice que ya no es necesario realizar una laringoscopía directa. La laringoscopía directa quiere decir nosotros tomamos el laringoscopio, visualizamos las cuerdas vocales, introducimos una sonda y tratamos de aspirar la mayor cantidad de líquido meconial que tenga la vía respiratoria para evitar precisamente ese síndrome. Actualmente se ha visto que el daño que puede ocasionar esto, pues no va a hacer la gran diferencia. Lo que sí es que muchas veces no tenemos la habilidad para hacer una laringoscopía y estamos retrasando administrar oxígeno y eso nos puede dar más daño de hipoxia a nivel cerebral. Por lo tanto, la presencia de líquido amniótico teñido con meconio cambia el enfoque de los pasos iniciales. No, tenemos que seguir lo mismo. Si nuestro niño está bañado en meconio y no tiene tono, lo que tenemos que hacer es aspirar primero la boca para quitar el excedente de meconio que tenemos en la cavidad oral y si tiene una frecuencia cardíaca menor de 100, es iniciar ventilación con presión positiva. No se debe de hacer la laringoscopía, porque muy probablemente algunos de ustedes hayan leído y hagan mención de eso, que se tenga que hacer una laringoscopía cuando el niño no tiene tono y cuando está teñido de meconio. Eso ya cambió.
Y en el manual de la 8ª edición también cambian todas estas situaciones, pero les digo, eso todavía al no estar unificado, pues no lo vemos, ¿ok? En este caso, nuestro pequeño tiene que recuperar la frecuencia cardíaca una vez iniciada la ventilación con presión positiva, porque si no tenemos que hacer algunas otras acciones para mejorar esta ventilación. Les decía yo que la manera de dar ventilación con presión positiva es con 3 dispositivos. El dispositivo en T, que generalmente no lo tenemos, que es el que está en la parte de abajo, la bolsa reservorio o bolsa autoinflable y la bolsa inflada por flujo. No sé si han entrado a alguna cirugía, esas son las que utilizan los anestesiólogos, que tienen conectada a la fuente de oxígeno y siempre está inflada esta bolsa. Esta es bolsa inflada por flujo. Generalmente nosotros no tenemos, lo único que contamos es esta, la bolsa autoinflable o la bolsa reservorio, o mejor conocido como AMBU. En este caso, nosotros, al ser el único dispositivo que tenemos, debemos de saber cómo se debe de colocar. Nuestro niño lo debemos de tener en posición de olfateo y nuestra mano, dependiendo la que no sea dominante o la que se sienta más cómodo más bien, es lo que debe de hacer el sello hermético de la mascarilla y utilizar aquí la técnica de C y E. Vamos a hacer una letra C con nuestro pulgar y con nuestro índice, que va a envolver la mascarilla alrededor para ejercer presión sobre la cara. Los otros 3 dedos restantes van a ser la letra E y se van a colocar en el margen del marco de la mandíbula, como se observa en la imagen. De esta manera traccionamos y hacemos presión para que haya un cierre hermético y vamos a aplicar presión no mayor de 40 centímetros de agua y en este caso la cantidad necesaria para observar que se expande el tórax. Generalmente nosotros tomamos nuestro AMBU y hacemos presión con el pulgar. Esto nos va a dar una presión de 5 centímetros de agua. Hacemos presión contra nuestros otros dedos y en caso de que veamos que no se expande el tórax, podemos aumentar la presión utilizando el otro dedo y hacemos más presión. Y así hasta que lleguemos a un máximo de 40. aquí tienen un dispositivo de seguridad que evita que llegue a ser mayor a 40 porque el riesgo de hacer un volutrauma o barotrauma es muy grande. Aquí en nuestro otro reanimador debe de escuchar que el murmullo vesicular está bilateral, que en los dos se está expandiendo y que en los dos se está ventilando de manera adecuada. ¿Ok? Por lo tanto, siguiendo nuestro algoritmo, una vez que ya hicimos la ventilación con presión positiva, ¿qué vamos a checar? Que la frecuencia cardíaca haya mejorado, que sea más de 100. En caso de que esta frecuencia cardíaca, a pesar de que estamos dando ventilación con presión positiva, continúa en 100 latidos por minuto, pues puede ser que algo nos está fallando. ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestros pasos correctivos de la ventilación? ¿Ok? ¿En qué consiste esto? Bueno, primero tenemos que ver que la mascarilla sea la adecuada. Les digo, hay dos tipos. Una que es la anatómica, que es esta como forma de gotita, con la punta que siempre debe de estar hacia el vértice de la nariz, y la redonda. ¿Cómo vamos a saber que está del tamaño adecuado? Porque vamos a dibujar una línea imaginaria que atraviesa o pasa a través de los párpados y por arriba del mentón. Este es el tamaño correcto. Esta es pequeña. ¿Por qué? Porque sí está aquí, pero si se dan cuenta, apenas sí cubre el labio inferior. Y esta está muy grande. Cubre prácticamente toda la cara del niño. ¿Y esa por qué está mal? Porque está al revés. La punta está hacia abajo. Y acuérdense, la punta siempre apunta hacia el vértice de la nariz. La redonda es lo mismo. Este es un tamaño adecuado porque dibujamos la línea que atraviesa los globos oculares y está por arriba del mentón. Esta está muy pequeña y esta está demasiado grande. ¿Cómo vamos a aplicar la ventilación con presión positiva en nuestro neonato? Acuérdense, vamos a tener que tenerlo en posición de olfateo, asegurar nuestra mascarilla con la técnica de C y E y con la otra mano dar presión. Y vamos a decir, cada vez que nosotros agarremos nuestro AMBU, ya tenemos a nuestro niño, vamos a decir, respira o ventila. Todo esto se tiene que decir en voz alta. ¿Por qué? Porque todo el equipo debe de escuchar cómo va el ciclo de nuestra ventilación. Entonces vamos a apretar y vamos a decir ventila 2, 3. Cuando decimos 2, 3, soltamos. ¿Para qué? Para que se insufle
el tórax de nuestro pequeño. Entonces, damos ventila, 2, 3, ventila, 2, 3, ventila, 2, 3, ventila, 2, 3. Esto durante 1 minuto. Recuerden que la frecuencia respiratoria normal de un neonato va de 40 a 60. De esta manera, más o menos, vamos a estar dando 40 ventilaciones. Por lo tanto, estamos muy cercanos a nuestra fisiología respiratoria. Evidentemente, nosotros tenemos que observar que se esté expandiendo el tórax, que sea uniforme, porque muchas veces vemos que nada más se expande uno, muy probablemente tenga algo este pulmón que no está haciendo que ventile adecuadamente y por eso no estamos recuperando la frecuencia cardíaca y pues obviamente hacer los pasos. Adelante, hacer los pasos correctivos. Hola, buenos días. Sí, pase, por favor, gracias. Les decía yo que hay pasos correctivos de la ventilación. En este caso, nosotros los vamos a recordar por el acrónimo de Mr. SOPA. Cada uno se debe de hacer de manera, pues de 2 letras, a excepción de las últimas 2, la P y A, que se van a hacer de manera individual. Primero, vamos a ver que la máscara esté bien. Dice máscara, ajústela. Vuelva a colocar la máscara, considere el uso de la técnica de 2 manos. Muchas veces tenemos manos pequeñas y son niños muy grandes. Entonces, debemos de aplicar la técnica de C y E con las 2 manos. Y una segunda persona es el que debe de estar haciendo la presión al ambú. Esto puede ser incluso más difícil cuando ustedes den una reanimación a un lactante, un escolar, un preescolar, a un adolescente, incluso a un adulto, ¿ok? En los niños, pues muchas veces, pues depende también de qué tan habituados estemos a trabajar. A veces es más maña que nada. La otra letra que vamos a utilizar para recordar qué hacer es la R, de reubicación de la vía aérea. Coloquen la cabeza en una posición neutral o ligeramente extendida. Acuérdense que tiene que ser una posición de olfateo. Si nosotros tenemos a nuestro niño totalmente flexionado, pues evidentemente la presión que vamos a necesitar va a ser mayor porque va a vencer esta obstrucción, porque se va a colapsar. También si está muy hiperextendida. Una vez que nosotros hayamos hecho estos 2 pasos, debemos de checar a los 30 segundos y ver cómo están los movimientos del pecho. Si está expandiéndose de manera adecuada, ahora auscultamos y ya la frecuencia debió de haber subido, ya debe de ser más de 100 latidos por minuto. Si no, es que todavía algo nos está fallando. Ahora vamos a utilizar las otras 2 letras para ver qué es lo que está pasando. La S es succión en boca y nariz, usar la pera de goma o un catéter de succión. Les digo, muchas veces tienen incluso hasta las membranas y no aspiramos y eso es lo que está generando obstrucción. Acuérdense que cuando colocamos la mascarilla siempre debe de estar con la boca abierta para que precisamente por ahí entre adecuadamente el aire. Por lo tanto, la siguiente letra es esa. O de open, la boca abierta. Ahora la boca y levante la mandíbula hacia adelante. Les digo, esto se consigue con la técnica de C y E. Si a pesar de esto, a los 30 segundos de estar aplicando la ventilación con presión positiva, nuevamente vemos que los movimientos del pecho no son los adecuados, vamos a ejercer un aumento de presión, porque evidentemente no hemos recuperado todavía la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, vamos a hacer incrementos de 5 a 10 hasta un máximo de 40. Nuevamente, volvemos a checar si no se está expandiendo de manera adecuada y la frecuencia cardíaca está por debajo de 100, ahora sí, vamos a considerar la otra letra, A, de vía aérea alternativa. Vamos a intubar o colocar una máscara laringea. Si a pesar de todo esto, nuestro niño todavía no logra tener una adecuada ventilación, pues ahora sí, pensar en alguna otra situación. ¿Cuáles son? Que pueda llegar a presentar un neumotórax, un hemotórax, o que tenga alguna patología que nos esté dando algo restrictivo. ¿Cómo qué? Como una hernia diafragmática. Recuerden que el diafragma es una estructura, un músculo que separa el contenido del abdomen de los pulmones. Muchas veces hay defectos, hay paso de las asas intestinales y ocupan una parte del pulmón. Generalmente es del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque del lado derecho tenemos al hígado. Entonces, el defecto generalmente son del lado izquierdo y evidentemente puede ser eso lo que nos está ocasionando que no esté ventilando de manera adecuada a nuestro bebé.
Como nosotros estamos metiendo aire, no es selectivo de meterlo directamente al árbol bronquial y a los pulmones, sino que también se va al estómago. ¿Qué pasa cuando se va al estómago? Pues el estómago también se infla y empuja nuestro diafragma y evidentemente pues colapsa los pulmones y no logra tener una ventilación. Hay un patrón obstructivo, de cierta manera restrictivo también. Por lo tanto, debemos de colocar una sonda orogástrica para que llegue al estómago y salga todo ese aire que estamos introduciendo. En este caso, nosotros vamos a colocar una sonda. Esta sonda de alimentación, generalmente, niños de término, va a estar hasta los 28 centímetros. ¿Por qué? Porque del puente de la nariz al trago al lóbulo de la oreja son 10 centímetros, y del lóbulo de la oreja al punto medio entre la cicatriz umbilical, o en este caso el muñón, al apéndice gifoides, se coloca a la mitad, hay 18 centímetros. Por lo tanto, lo debemos de colocar así y medir del puente nasal al lóbulo de la oreja, del lóbulo de la oreja al punto medio entre el muñón umbilical y el apéndice gifoides. Se marca, les digo, generalmente son 28 centímetros, se introduce y se fija para que nosotros sigamos dando ventilación con presión positiva y podamos drenar este aire que se está ingiriendo. Cuando vimos que todo esto del Mr. Sopa no funcionó y llegamos ya a la letra A, que es para intubar, o nuestro niño ya tiene menos de 60 y vamos a iniciar compresiones, ya debe de estar intubado. Pero ¿cómo vamos a intubar? Recordemos la anatomía. Tenemos la glotis, la laringe, las cartílagos tiroides y cricoides y la tráquea. La carina es la bifurcación en bronquio derecho y bronquio izquierdo. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una laringoscopía con una hoja recta, ¿por qué es recta en los neonatos? Porque nosotros vamos a calzar la vallécula. La vallécula es esta estructura que está entre la lengua y la epiglotis. Recuerden que la epiglotis es estructura que va a tapar a la glotis para que no se vaya el alimento hacia la vía respiratoria. Por lo tanto, esta imagen es de un niño que está acostado con la cabeza hacia arriba, la nuca hacia abajo. Por lo tanto, la vía aérea es posterior a la vía digestiva. Por lo tanto, es muy importante que ustedes aprendan a visualizar estas estructuras. Así, cuando hacemos la laringoscopía se van a observar estas cuerdas vocales, se ve en forma de V invertida y tienen este aspecto nacarado. Aquí es donde nosotros vamos a introducir el tubo endotraqueal, ¿ok? Y ya me equivoqué, el esófago es en la parte posterior. Normalmente nosotros, cuando deglutimos, esta estructura baja y no pasa el alimento porque está obstruido. Cuando un paciente habla o cuando andan corriendo los niños que se atragantan, precisamente es porque el alimento se va hacia la parte anterior, ¿ok? Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer la laringoscopía, porque muchas veces introducimos tanto el laringoscopio que calzamos en esta parte y lo que observamos es el esófago, pero sí difiere mucho de cómo lo vamos a observar. Aquí está. Esta estructura es muy diferente a cómo nosotros vamos a estar observando las cuerdas vocales. Si se dan cuenta, es más redondeado, no se visualizan las cuerdas vocales y evidentemente pues estamos hablando de la vía digestiva donde está. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer la intubación? Nosotros debemos primero pues hacer la laringoscopía y saber hasta dónde vamos a introducir nuestro tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal, algunas cánulas tienen estas señalizaciones, que en este caso, entre una y otro es donde debe de quedar las cuerdas vocales. En esta parte es donde debe de quedar esta zona, ¿ok? Vienen numeradas y nosotros vamos a calcular hasta qué número introducirla de acuerdo a estas tablas que nosotros tenemos. Nosotros debemos de saber que existen diversos calibres que lo miden diámetro interno, que se mide en French. El French es una unidad francesa que nos va a dar el calibre del tubo endotraqueal. Les digo, hay muy pequeños que son del 2, las otras que le siguen son de 2.5, de 3 y 3.5, y dependiendo de nuestra edad gestacional y de nuestro peso, es como la vamos a utilizar. Generalmente cuando son menos de 1 kilo
evidentemente menores de 28 semanas, utilizamos la cánula de 2.5, de 1 kilo a 2, que más o menos oscilan entre la edad gestacional de 28 a 34, utilizamos una 3, y para mayores de más de 2 kilos o mayores de 34 semanas, ya utilizamos una de 3.5. Aquí es muy importante que al momento de hacer la laringoscopía tengamos a la mano disponible medio número más y medio número menos de el que le corresponde aparentemente. Es decir, si tenemos un niño que pesa 3 kilos, pues vamos a utilizar una de 3.5, pero muchas veces pues están más grandotes y le cabe la del 4, entonces pedimos la del 4, pero la tenemos a la mano. Y muchas veces son muy pequeños y no le queda la 3, entonces vamos a utilizar una 2.5, y de aquí a que lo van a buscar, pues no, se pierde tiempo. Debemos de tenerla ahí a la mano, aunque no la abramos, pero hay que tenerla ahí disponible. Como bien saben, para una intubación endotraqueal, siempre, a pesar de que sean zurdos o sean diestros, se debe de tomar el tubo endotraqueal con la mano izquierda. Siempre con la mano izquierda. Esto es por la manera en la que está diseñada la hoja de laringo. Si se dan en posición de olfateo a nuestro niño, vamos a abrir la boca, vamos a introducir la hoja de laringoscopio primero de lado y vamos a traccionar la lengua hacia nuestro lado izquierdo, y ahora sí a elevar nuestra hoja de laringoscopio. No se hace palanqueo, no se hace de esta manera. El neonato no tiene dientes, pero en cualquier otro paciente pues ya le volamos los dientes superiores. Y no sé si han visto los memes de donde sale el paciente todo chimuelo y dice, te intubó el R1, ¿verdad? O te intubó el interno. Y dice, ¿y cómo lo sabes? Pues porque perdió los dientes, ¿no? Porque es algo habitual que nos llega a pasar a todos. Muchas veces que como no tenemos todavía la experiencia, pues lo queremos acomodar a como mejor parece, y en una de esas, pues, nos llevamos un diente, ¿no? Entonces, se introduce, traccionamos la lengua y lo hacemos vertical, se tiene que hacer hacia arriba. Aquí tenemos al personal que ya va a prepararse para la intubación. En este caso, pues, ya están colocando al bebé en posición de olfateo. Introduce el laringoscopio, les digo, la canaleta debe de estar libre y nosotros vamos a visualizar las estructuras, la epiglotis, la vallécula y la lengua. Aquí se está auxiliando con el dedo para ampliar un poquito más, y si se dan cuenta que está la luz, y nosotros vamos a observar por esta misma canaleta, por donde está la luz, vamos a visualizar las cuerdas vocales. Es lo que les decía yo, la manera correcta es hacerlo en un ángulo perpendicular y no palanquear, no se debe de palanquear, ¿ok? Una vez que nosotros visualizamos, lo que vamos a ver son las estructuras. Aquí el laringoscopio no se introdujo lo suficiente, por lo tanto la lengua es lo que estamos viendo y no se ve la faringe posterior. Bueno, más bien no se ve la tráquea, las cuerdas vocales, perdón. El laringoscopio aquí se introdujo mucho y solamente se visualiza el estómago. Es muchas veces muy frecuente que intubemos esófago. Entonces, cuando intubamos esófago, a la hora de auscultar los campos pulmonares, pues no se escucha. Lo ponemos en cámara gástrica y ahí se escucha cómo estamos ventilando el esófago. Tenemos que retirar el tubo endotraqueal, cambiarlo y ahora otra vez introducir uno nuevo, visualizando adecuadamente. ¿Qué tanto vamos a meter este tubo? Les decía yo que hay fórmulas y hay tablas. Una de las fórmulas es esta, que vamos a medir previamente a intubar para saber hasta dónde vamos a introducir, en la distancia que hay del tabique nasal, de esta parte de acá, entre ambas fosas nasales, hacia el trago. El trago es esta estructura que está en la orejita, esta, ajá. Esta distancia le vamos a agregar 1 centímetro más. Generalmente, pues, mide 8 centímetros, como veíamos cuando colocábamos la sonda, y le aumentamos 1, es 9 en un niño de término. Anteriormente había una fórmula en los otros manuales que decía que era el peso más 6.
todavía sigue siendo válida. De hecho, pues yo creo que la gran mayoría nos quedamos acostumbrados a esa fórmula y es como la calculamos. Pero lo que dicta el manual y lo que se debe de hacer es esto, medir la distancia del tabique nasal al trago de la oreja. Y la otra tabla más específica, pues ya viene con las semanas de gestación, el peso del bebé y hasta dónde lo debemos de introducir, ¿ok? Una vez que ya hicimos la intubación, nosotros vamos a fijar el tubo endotraqueal de manera temporal con nuestro dedo. Lo vamos a traccionar hacia el paladar duro para que no se pueda exubar en lo que alguien nos fija esta cánula. Mientras nosotros vamos a pedir, nosotros pedir que nos colocan el estetoscopio y nos auxilien a escuchar campos pulmonares, o el otro reanimador escuchar que evidentemente estén ventilando los dos pulmones. ¿Qué pasa cuando nosotros introducimos de más esta cánula? Pues se va por anatomía hacia el bronquio derecho. ¿Por qué? Porque la disposición de los bronquios el derecho está más vertical, más perpendicular, y el otro está más horizontalizado. En este caso, pues no se va hacia este lado, sino se va hacia abajo. No se escucha ventilado el pulmón izquierdo, pero sí el derecho. Por lo tanto, tenemos que estar retirando un poquito para que esté por arriba de la carina y evidentemente los dos pulmones estén ventilados de manera pareja. Si se dan cuenta, este niño ya está con la saturación preductal. Aquí estamos verificando que el tubo endotraqueal no esté en cavidad gástrica, estamos auscultando la cámara gástrica y vamos a fijar, en este caso, la distancia que está del puente nasal al lóbulo al trago es de 8 más 1, 9. Entonces, vamos a fijarlo en el número 9. Aquí está el 9 y aquí está el 10. Se fija con una cinta, con una tela y ahí se queda, ¿ok? Aquí es lo que les decía yo. El tubo endotraqueal debe de quedar más o menos a nivel de 2 por arriba de adecuada posición, ¿ok? ¿Qué pasa si nosotros lo introducimos más? Pues evidentemente se va hacia el bronquio derecho. Está aireado este pulmón derecho, pero está totalmente colapsado el izquierdo. ¿Por qué? Porque hizo un efecto de tapón y se colapsó y evidentemente tenemos que retirar un poquito más para que sea adecuada la ventilación de ambos hemitórax, ¿ok? Entonces, ¿a qué nivel debe de quedar la punta de la cánula? A nivel de T2, de la segunda vértebra torácica, ¿ok? Por arriba de la carina. La carina se bifurca más o menos en T4, entonces, y aquí los observamos en esta radiografía, aquí se ven los dos bronquios principales, ¿ok? ¿Qué pasa si no podemos intubar o tenemos problemas? Les digo, se utiliza la máscara laringea. Esta máscara laringea es un dispositivo solamente transitorio y también hay en calibres del 0, del 1, y generalmente nosotros lo vamos a introducir de esta manera. La curvatura debe de seguir la curvatura normal de la cavidad oral, se va introduciendo hasta que lleguen a sentir un tope, y esta parte es donde va a quedar cubriendo todo lo que es la epiglotis, y de esta manera va a entrar aquí el aire para estar insuflando los pulmones. Esta es una membranita que se insufla. Cuando la introduzca, deben de desinflarla. Se coloca aquí una jeringa, se aspira, se colapsa esto y evidentemente esto también se colapsa. Entonces vamos a introducirla y después se infla. ¿Cómo vamos a saber que está bien inflada? Porque el globito lo tocan y debe de estar pues tenso, ¿ok? Aquí es como lo vamos introduciendo con la curvatura, está desinflada si se dan cuenta, se introduce hasta que llegue el tope. Y posteriormente ya en esta sonda, que es de donde está el globito, lo inflamos y queda ahí. Las desventajas es que no podemos aspirar secreciones a través de esta cánula, no podemos administrar surfactante y les digo, solamente máximo 24 horas puede estar esta cánula endotraqueal. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí en cuanto a ventilación? ¿No? ¿Nadie? ¿Seguros? Ok. ¿Todavía siguen ahí? ¿Se durmieron? No, doctor, aquí estamos. No, doctor, aquí estamos. Ok. Ahora vamos a la otra parte, las compresiones torácicas. Les digo, la ventilación con presión positiva se inicia cuando nuestra frecuencia cardíaca está por debajo de 100. Si a pesar de todo esto que hemos hecho, nuestro niño cae en paro, que nosotros consideramos en un neonato que está en paro
cardíaco, cuando tiene una frecuencia cardíaca menor de 60, debemos de iniciar compresiones. Para este punto ya debe de estar intubado nuestro niño para hacer la ventilación alternada, ¿no? Con las compresiones. En este caso se inicia cuando tiene menos de 60 latidos por minuto. Nuestra frecuencia la auscultamos, tiene menos de 60, sí, entonces intubar si todavía no se hizo, iniciar las compresiones torácicas, coordinar con ventilación con presión positiva, y aquí ya utilizamos el oxígeno al 100%. Idealmente ya debe de estar monitorizado nuestro paciente. Aquí ya está intubado. Generalmente cuando nosotros estamos dando la ventilación con presión positiva, el que va a estar en la cabeza del niño es el que va a estar ventilando. Cuando se dan las compresiones, aquí está mal el ejemplo, pero lo pusieron de esa manera para ejemplificar cómo se deben de dar las compresiones, pero por comodidad, el que esté en la cabeza debe de ser el que está dando las compresiones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que ustedes lo agarren así del ladito, a que se posicionen de esa manera y estén dando las compresiones. Es mucho más cómodo. Entonces, el que estaba dando la ventilación se va del lado derecho o izquierdo y se posiciona de esa manera para continuar con las ventilaciones. Y un tercer reanimador se va a poner en los pies del bebé para cateterizar el cordón umbilical y tener un acceso IV para administración de medicamentos. Si se dan cuenta, aquí nosotros vamos a presionar a nivel del esternón. El corazón, si la punta de choque está hacia la izquierda, no está posicionado ahí completamente. El corazón solamente es donde el choque de punta se ausculta mejor, pero el corazón está precisamente bien en medio. Por eso es de que tenemos que dar ahí las compresiones. En este caso vamos a dar 1/3 del diámetro anteroposterior, es lo que se debe de sumir. ¿Ok? Aquí es lo que les decía yo, aquí ya están de manera correcta. El reanimador que va a dar las compresiones está a la cabeza del bebé para mayor comodidad. Se coloca dedos pulgares en la zona que ahorita les voy a decir y sus otras manos en la parte de abajo, que nos va a servir como apoyo. Y el que va a estar con la ventilación con presión positiva, pues va a estar a un lado. La forma en la que debemos de colocar nuestros dedos es ubicando e imaginando una línea imaginaria que atraviesa las tetillas y otra por arriba del apéndice gifoides. En esta zona es donde vamos a comprimir. ¿Por qué el apéndice gifoides no se comprime? Porque es una estructura cartilaginosa, pero aún así puede lesionar, ¿ok? En esta zona es donde vamos a colocar nuestros 2 dedos, como se muestra en la imagen. Hay 2 técnicas. La que se prefiere es la de los 2 pulgares. La otra es con los 2 dedos, pero si se dan cuenta, o no sé ustedes, no sé quién tenga iguales sus dedos, pero la gran mayoría los tenemos disparejos, uno más grande que el otro. Entonces, para ponerlos de manera pareja, tenemos que flexionar y eso muchas veces cansa, ¿ok? Pero como ustedes gusten, si se acomodan así, pues adelante. Pero generalmente, pues es mucho más fácil de esta manera. Se coloca y se comienza a presionar, ¿ok? Les digo, la distancia o la profundidad es un diámetro del 1/3 del diámetro anterosuperior. ¿Cuál es la frecuencia de las compresiones? Se debe de dar 90 compresiones por minuto para que sean una frecuencia de 3 compresiones por una ventilación. Todo esto durante 1 minuto. 3 compresiones más una ventilación en 2 segundos. Todo esto durante 1 minuto, ¿ok? ¿Cómo vamos a lograr esto? Acuérdense, todo este ciclo de 3 compresiones y una ventilación se debe de dar en 2 segundos. Por lo tanto, vamos a tener a nuestro pequeño, el que va a reanimar, va a decir estas palabras en voz alta. 1 es cuando comprimimos, y es cuando soltamos. 2 y 3 y no hacemos nada, ventila. Entonces el que está acá va a dar una ventilación y así es como lo vamos a estar. 1 y 2 y 3 y ventila. Nosotros no hacemos nada, ventila el otro y comenzamos otra vez. 1 y 2 y 3 y ventila. Y otra vez 1. Todo esto en 2 segundos. Después de haberlo hecho durante 1 minuto, nosotros vamos a checar la frecuencia cardíaca de nuestro niño. Para esto ya debió de haber mejorado, ya debió de haber tenido más de 60. Si no, debemos de comenzar otra vez, ¿ok? Ya nos va a sacar, entonces nos conectamos de nuevo, por favor.
la que va a estar dando las compresiones, se va a dedicar exclusivamente a eso. La segunda persona es la que va a estar con la ventilación positiva y por eso se nombra una ventilación alternada y generalmente tenemos que estar teniendo una tercera persona para estar asegurando una vía venosa y puede ser incluso una cuarta persona que nos esté llevando el tiempo y todo lo que se está realizando. Eso es idealmente, muchas veces pues nada más estamos el pediatra y el interno ahí en la 71 y somos los que estamos nada más batallando con todo, ¿no? Entonces, pero digo, eso es como debería de ser. Una vez que nosotros ya hicimos estas compresiones, pues tenemos que revalorar otra vez nuestro pequeño. ¿Qué pasa si a pesar de todo esto todavía sigue teniendo una frecuencia cardíaca menor de 60? Entonces debemos de considerar el uso de la adrenalina intravenosa. En este caso, nosotros ya debemos de tener un acceso venoso. Y aquí es lo que les decía yo, el que está ventilando está a un lado. Ajá. El que está dando las compresiones está en la cabeza, aquí están sus manos. No se interrumpe todo esto, se continúa mientras una tercera persona ya cateterizó la vena umbilical y va a estar administrando medicamentos. En este caso, el catéter venoso se va a colocar 5 centímetros, se hace un corte a través del cordón umbilical, se identifica la vena y se introduce 5 centímetros. Se aspira y si hay flujo o hay retorno venoso, ahí está, se fija ese cordón y ahora sí vamos a administrar volumen, sangre, soluciones o el medicamento. En cuanto a medicamentos, tenemos a la adrenalina. La adrenalina viene su presentación en ámpula inyectable de 1 miligramo por cada mililitro, es decir, este mililitro de solución contiene 1 miligramo de adrenalina y esta es una concentración de 1 en 1000, ¿ok? Por lo tanto, para nuestra reanimación nosotros debemos de tener una concentración de 1 en 10,000. Por lo tanto, quiere decir que lo vamos a diluir. En este caso, nosotros utilizamos un término que se dice aforar o que es aforar. En este caso es llevar a un volumen total una cantidad que ya tenemos. Si nosotros vamos a aforar a 10, si tenemos 1 mililitro, ¿cuánto les falta para que sean 10? Pues le faltan 9. La indicación que le vamos a decir a enfermería es afore una ámpula de adrenalina a 10 mililitros. Pero ¿qué pasa? Muchas veces está la pasante, muchas veces está la que está circulando y que nunca ha estado ahí, la que nunca ha estado en contacto con niños. Y lo que va a hacer es, nos va a diluir, nos va a poner una ámpula en 10 mililitros. Y evidentemente ya tenemos un volumen final de 11 mililitros, que va a estar súper más diluida nuestra adrenalina. Por lo tanto, hay que ser muy específicos para el personal de enfermería. Me va a cargar 9 mililitros de solución salina o agua inyectable más el ámpula de adrenalina para así al final tener un volumen de 10 y tener una concentración de 1 en 10,000, ¿ok? La dosis la vamos a dar en mililitros. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos cargada en nuestra jeringa de 10 toda la adrenalina y es como lo vamos a pasar. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque si nosotros expresamos en miligramos y enfermería lo toma, tiene que estar haciendo sus conversiones, tiene que estar haciendo sus diluciones, no tiene que pasar a una aguja de insulina y se pierde tiempo. Y en este caso, la graduación que tiene la jeringa nos permite pasar estos bolos de manera rápida porque ya sabemos cuántos mililitros va a ser, ahorita lo vamos a ver. En este caso, ya una vez cargada nuestra jeringa de 10 mililitros, vamos a hacer el cálculo. Vamos a hacer que este niño es un niño de término que pesa 3 kilos y que le vamos a administrar la dosis que va intravenosa o intraósea es de 0.1 a 0.3. Recuerden, si no logramos tener un acceso venoso porque no se pudo canalizar, porque no se pudo colocar el catéter de onfaloclisis, lo último que nos queda es colocar un acceso intraóseo. El acceso intraóseo, hagan de cuenta que este es la rodilla y esta es la pierna, esta parte de acá es la tibia. Nosotros vamos a identificar por debajo de la rodilla la tuberosidad de la tibia. Y en este caso se va a colocar en la parte medial
Ya una vez que la identificamos, se va a colocar lo ideal sería tener una aguja intraósea, pero si no, con un punzo amarillo se coloca y se penetra hasta que, pues sí, se escucha como si ustedes atravesaran una hoja de papel, y es más, se siente, hagan de cuenta que están haciendo esto, y se siente cómo penetra, porque es hueso esponjoso. Nosotros corroboramos aspirando y debe de haber retorno sanguíneo. Y ahí mismo se puede conectar pues la jeringa o ¿cómo se llama? Ese me fue el nombre, pero el equipo de venoclisis para estarle infundiendo los medicamentos y volumen. Por eso es de que la dosis para vía intraósea o intravenosa es la misma, que va a ir de 0.1 a 0.3 mililitros por kilo de peso. Si este niño pesa 3 kilos y utilizamos la dosis baja, pues va a pasarle 0.3 mililitros. La aguja graduada viene precisamente de cada rayita equivale a 0.1, entonces hasta 0.3 serían 3.3 mililitros, es lo que le vamos a pasar. Por eso ya no es necesario estar haciendo tanto juego con las jeringas y diluyendo, por eso es muy, muy, muy fácil esta dilución, emplearla en una reanimación. De manera endotraqueal, si ya no hay acceso intraóseo, si no hay vía periférica o no hay vía umbilical, ¿por dónde más se puede pasar el medicamento? Se puede pasar por la tráquea. El niño ya está intubado. Entonces, esta forma de administrar el medicamento también es igual de efectiva, porque todo lo que recubre el alveolo, toda esa mucosa absorbe de manera eficaz la adrenalina. Por lo tanto, aquí vamos a requerir tal vez un poquito más de volumen, pero tiene la misma función. Por lo tanto, aquí va de 0.5 a 1 mililitro de esta solución. Aquí, entre paréntesis, tenemos cuál es la concentración en miligramos. Pero recuerden que nosotros estamos utilizando la dilución de esta mezcla ya preparada. Por lo tanto, para ese niño que pesa 3 kilos por 0.5 nos toca 1.5 mililitros. En nuestra jeringa, pues vamos a pasarla hasta el 1 y la mitad del otro, y ya se completa la dosis, ¿no? Generalmente nosotros debemos de estar aplicando este medicamento después de valorar a nuestro paciente, y se puede pasar hasta máximo 3 dosis para hablar de que está funcionando o que está de manera adecuada nuestra reanimación con medicamentos. En caso de que todavía nuestro niño presente algún problema y que no responda a la administración de adrenalina y de compresiones, hay que considerar que hay hipovolemia. Por eso es que también se emplea los cristaloides, que en este caso sería solución salina o fisiológica, Harman, o hemoderivados. En este caso, el único que se debe de aplicar pues es sangre O negativo, porque no sabemos el grupo sanguíneo del bebé, y el O negativo es el donante universal, pero pues también tardan en conseguirnos esta sangre, ¿no? Muchas veces hay hipovolemia cuando hay un desprendimiento prematuro de placenta no inserta. Evidentemente el niño va a perder volumen también, y esto puede ser causa de que no esté recuperando nuestro pequeño. Otro es cuando les pasan al bebé y se despinza el cordón umbilical porque la pinza no está, o está fallando, o no aprieta bien, y hay una pérdida sanguínea muy importante. El volumen circulatorio de un recién nacido de término oscila entre 80 mililitros por kilo de peso. Es decir, ese niño de 3 kilos, el volumen total circulante, toda la sangre que está circulando por su cuerpo, son 8 por 3, 24, 240 mililitros. O sea, ni siquiera lo de un Boeing de a cuartito. Así de poco volumen sanguíneo tiene el bebé. Por lo tanto, pérdidas sanguíneas muy aparatosas, pues en ellos se chocan, ¿no? Aquí vamos a hacer un recuento de el algoritmo de reanimación. Esto sí se lo deben de aprender lo más pronto que puedan, porque les digo, van a venir acá y se los van a preguntar y lo tienen que realizar de esta manera. El asesoramiento prenatal tiene que ser las 4 preguntas que nos hacíamos al ginecólogo para ver las condiciones en las que van a hacer el bebé. Un momento,
esto es el nacimiento y tenemos que hacernos las 3 preguntas nosotros. Si es un niño a término, llora y respira. Si todo esto lo pasamos con la mamá, contacto piel a piel, esperamos al pinzamiento tardío del cordón umbilical y posteriormente hacemos todas las demás acciones que nos corresponde como somatometría y revisarlo y todo lo demás, ¿no? En caso de que no, pues vamos a hacer los pasos iniciales: calentar y mantener la temperatura normal, posicionar la vía aérea, despejar las secreciones si es necesario, secar y estimular. Todo esto debe de ser en el transcurso de 1 minuto. ¿Qué pasa si nuestro niño está en apnea, boqueando o tiene una frecuencia cardíaca menor de 100? Vamos a iniciar ventilación con presión positiva. La ventilación con presión positiva se debe de dar con la bolsa autoinflable o AMBU y debemos idealmente estar monitorizando la saturación de oxígeno y considerar el monitor con con los electrodos. En este caso vamos a seguir nuestra tabla objetivo de saturación. Les digo, la ventilación se inicia con ventilación al aire ambiente con la concentración de 21%. Si después nosotros vamos obteniendo unas determinaciones por debajo de lo esperado, vamos a aumentarle al flujo de oxígeno para lograr mantenernos en esta saturación. Caso contrario, si nosotros, por ejemplo, estamos al minuto 3 y está saturando al 90%, pues le vamos a bajar al flujo de oxígeno, porque evidentemente nos estamos saliendo del rango que idealmente estamos esperando. Acuérdense que el oxígeno libera radicales libres, que también son tóxicos para nuestro paciente, y sobre todo cuando son prematuros, y no debemos de condicionar mayor daño. Si la frecuencia cardíaca sigue estando por debajo de 100, entonces vamos a ver qué está pasando. Probablemente no estamos dando una ventilación eficaz, por lo tanto tenemos que verificar los movimientos del pecho, iniciar pasos correctivos de ventilación si es necesario. Utilizamos Mr. Sopa, intubar o utilizar la máscara laringea si es necesario. Para este punto, esperemos que haya recuperado la frecuencia cardíaca, pero si a pesar de todo esto sigue estando bajando y ya está por debajo de 60, nuestro neonato está en paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, debemos que iniciar ventilación con presión positiva, alternando con compresiones torácicas. Por eso, para este punto, ya debió de estar intubado. Intubar si todavía no se hizo, iniciar las compresiones torácicas, coordinación con la ventilación con presión positiva, oxígeno al 100%, monitorizar. Si a pesar de todo esto, nuestro niño todavía está con una frecuencia cardíaca menor de 60, utilizamos la adrenalina. Si a pesar de las 3 dosis de adrenalina sigue con este problema, vamos a considerar que pudiera haber datos de hipovolemia o que hay un neumotórax. Acuérdense que el neumotórax es la entrada de aire a la cavidad virtual donde normalmente no hay, que es la cavidad pleural, y en este caso colapsa un pulmón y puede llegar a obstruir también e impedir que el corazón esté latiendo de manera adecuada. Por lo tanto, puede ser una causa de bradicardia. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre este tema? ¿No? ¿Alguien? Yo, doctor, bueno, no sé si poder volver a explicar un poco lo de adrenalina. Es que como que me perdí cuando empezó a mencionar lo de anforar. Tienes que aforar esa ámpula de adrenalina y lo tienes que llevar a una concentración, a una dilución de 1 en 10,000. Esto lo logras, el mililitro de adrenalina que viene en la ámpula, completarlo con 9 mililitros de cualquier solución, ya sea salina, Hartmann o agua bidestilada, para que tu volumen final en tu jeringa sean 10 mililitros. De esta manera tienes una concentración de 1 en 10,000 y de aquí vas a utilizar las 2 dosis dependiendo de tu situación. Si tienes acceso intraóseo o acceso intravenoso, lo calculas de 0.1 a 0.3 mililitros por kilo de peso. Si no tienes vía venosa o vía intraósea y lo vas a utilizar intratraqueal, va a ser de 0.5 a 1 mililitro por kilo de peso. Eso es lo que va. ¿Qué es lo que te hace decidir si empleas la dosis baja o la dosis alta? Pues la respuesta. Si en tu primer dosis que le estás pasando no aumentó, pues ya, déjale ir la dosis máxima, ¿no? Y en las siguientes, si todavía no te responde, pues le sigues repitiendo la misma dosis. ¿Por qué? Porque evidentemente tarda 1 minuto en hacer efecto el medicamento. Por lo tanto, tú le aplicas el medicamento y otra vez comienzas con tu 1 y 2 y 3 y ventila.
durante un minuto. Después de ese minuto vas a checar la frecuencia cardíaca de tu neonato. Si todavía sigue bajita, quiere decir que va a requerir todavía más medicamento. Si ya recuperó, pues ya no lo dejamos. Aquí es una pregunta que ahora les hago a ustedes. Si tu niño, después de una dosis de adrenalina, ya tiene una frecuencia cardíaca de 70, ¿qué haces? ¿Continúas administrando medicamento o ya no? ¿Qué hacen? A ver, Emanuel. ¿Después de cuánto dijo? Si después de que tú administraste el medicamento, pasa un minuto y tú auscultas a tu niño y ya tiene una frecuencia cardíaca de 70, ¿qué haces? ¿Aplicas medicamento o ya no? Tiene 70. Se supone que sí, tiene que aumentar hasta 100. Bueno, 110. No. Estamos hablando de que si aplicas o no medicamento cuando tiene una frecuencia cardíaca de 70. ¿Lo aplicas o no? Sí. A ver, ayúdale, Elia. Sí lo aplicaría para sí. No, no se aplica. ¿Por qué? Porque solamente lo aplicas cuando está por debajo de 60 latidos por minuto y después de dar compresiones torácicas. Si a pesar de las compresiones torácicas no ha mejorado la frecuencia cardíaca, ahora sí administras el medicamento. Si este niño, después de aplicar una dosis de medicamento de adrenalina y ya llevas un minuto dando compresiones, sí puedes volver a aplicar porque tiene menos de 60 a pesar de las compresiones. Pero si no, suspendes el medicamento. Ahora, ¿qué pasa si este niño ya tiene 70? ¿Qué continúas haciéndole a tu niño? ¿Le continúas las compresiones o también las suspendes? Orquídea, ¿qué haces? ¿Continúas con las compresiones con 70 cardíaca? Sí, porque tiene que subir más de 100, ¿no? ¿Cuándo? ¿A partir de qué frecuencia cardíaca inicias compresiones? De menos de 60, entonces se suspendería también. Se suspenden las compresiones. ¿Con qué continúas? José, ¿con qué continúas? ¿Con ventilación? Con ventilación con presión positiva. En este caso está intubado tu niño y continúas con la ventilación. Después de un minuto checas y tu niño ya tiene una frecuencia cardíaca de 120. Ever, ¿qué haces? Pues se supone que ya está mayor a 100, ¿no? Entonces Ajá. ya pues ya, o sea, ya se suspendió el fármaco, ya se suspendieron las compresiones. Las compresiones y ya se mantiene para estabilizado, ¿no? En este caso ya no tendrías que dar ventilación con presión positiva, pero recuerda que es un niño que está intubado, que probablemente no tenga esfuerzo respiratorio. En este caso, pues puede continuar con la ventilación mecánica, lo conectas a un ventilador, pero si este niño no estuviera intubado y que nada más le diste con el AMBU y ya tiene más de 110, ¿qué haces? ¿Le sigues dando ventilación con presión positiva con el AMBU o ya no? Porque ya tiene 110 y ya está llorando o ya tiene buen tono. ¿Qué haces con las ventilaciones? Pues ya no se le dan, ¿no? ¿Sí? Ya no se le dan, se suspenden, exactamente. Esto es importante que tengan muy en claro los dos parámetros que vamos a valorar para ver cuándo iniciamos y cuándo suspendemos ventilación con presión positiva y cuándo iniciamos las compresiones torácicas. Por lo tanto, digamos que un niño cayó, nació porque fue una depresión por anestésicos, si ustedes le dan con el AMBU porque tiene una frecuencia de 90, después de estarle dando un minuto, ya recupera y ya tiene una frecuencia de 140, pues en ese momento se suspende la ventilación con presión positiva y solamente se vigila o se monitoriza con la saturación de oxígeno. Si está bajando a los 5 minutos, que ya debería de estar entre 80 y 85, y está en 60, pues lo apoyamos con casco, con oxígeno, porque lo más seguro es de que todavía tenga efectos residuales de la administración del medicamento, del anestésico que le pasaron a la mamá. Eso puede llegar a pasar y nada más es estarlo vigilando. Por eso cada niño se debe de individualizar dependiendo de los antecedentes que tiene y de las condiciones en las que nació. ¿Ok?
¿Alguna otra duda con reanimación? Bueno, doctor, yo tenía una duda. Dime. Sobre la reanimación, ve que había dicho que eran tres. Tres, se le decía 1 y 2 y 3, pero ¿cuántos ciclos se realizan? Lo debes de hacer por 1 minuto. Entonces, ¿por 1 minuto? Ajá. Sí, para que después de 1 minuto checas y ves si ya recuperó la frecuencia cardíaca. Y todo eso le tienes que seguir. Y 1 y 2 y 3 y ventila. Acuérdate que ese ciclo debe de durar 2 segundos. Entonces, en 60, ¿cuántas veces lo tienes que hacer? Perdón, ¿cómo es que se cortó mi audio? 90, ¿no? Este ciclo de 3 compresiones con una ventilación te dura 2 segundos. Entonces, ¿cuántas veces lo vas a hacer en 1 minuto? Para que más o menos sepas cuántas veces vas a estar haciendo este ciclo de 3 compresiones y una ventilación. Entonces serían 90. No. Ya te, en el chat, sí, exactamente, Orbeña y Esgana, son 30. Divides los 60 segundos entre 2 segundos, tienes que hacer 30 veces este ciclo de 3 compresiones y una ventilación. Ok, sí, ya Para que entendí. más o menos te des una idea cuántas veces vas a tener que estar ahí haciendo este ciclo, que es lo mismo que vamos a ver en reanimación cardiopulmonar, cuando es un reanimador y cuando son 2 reanimaciones, cuántas compresiones que tienes que hacer. Entonces, es muy parecido, pero pues evidentemente es diferente en el neonato, ¿ok? ¿Alguna duda? Doctor, es que se me fue el internet, entonces no sé si lo dijo, pero yo había leído que creo que tenías 30 segundos para intubar y si no intubabas ya lo dejabas. No, 30 segundos es mucho. 30 segundos ya te cayó en paro el niño, ya se te murió. A lo mucho tienes, así mucho, 15 segundos para hacerlo. Y eso ya es mucho. Idealmente debe de ser en los primeros 10 segundos que debes de intubarlo. Si no, ya comienzas a tener repercusión. Entonces tendrías que, pasado esos 10 segundos o 15 segundos, tienes que continuar con la ventilación con presión positiva e intentarlo. Si a pesar de eso sigues teniendo dificultad, debes de solicitar a alguien más experimentado que te apoye. Puede ser el anestesiólogo o algún otro compañero que tengas ahí a la mano. Y si de plano nada de eso, lo ideal sería que tuvieras una mascarilla laríngea, porque como te digo, esas nada más se introduce y no hay pierde. Se tiene que hacer a ciegas incluso, no es necesario visualizar las cuerdas vocales. Y sí puede llegar a pasar, y te digo, sobre todo en los niños que son más prematuros, la laringe la tienen muy anterior y sí cuesta mucho trabajo. Y aquí se ve bien bonito y tú dices, sí, yo lo hago y a la primera intubo. No, la verdad es que cuando te estás en una situación, te ganan los nervios, todo se te cuatrapea y no visualizas nada. Entonces, se requiere de ir teniendo mucha habilidad, pero pues sí, suena feo, pero intubando varias veces, o sea, teniendo varios casos así. A nosotros incluso muchas veces nos cuesta trabajo y eso que pues se supone que tenemos más habilidad. Los neonatólogos son los que más habilidad deberían de tener, pero generalmente el neonatólogo ya no reanima, ya nada más se dedica a la auxilio, entonces a veces hasta ellos también se les complica. Pero idealmente no debería de pasar más de 15 segundos, porque evidentemente ya hay repercusión a nivel tisular y te puede caer en paro. Ok. Gracias, doctor. Ok. Doctor, yo tengo una duda. Dime. Con la adrenalina, dijo que máximo eran 3 dosis y se podía aplicar por el tubo endotraqueal o por vía intravenosa o intraósea. Pero, ¿cuándo vemos una respuesta de la adrenalina? ¿O cuándo podemos decir que se puede aplicar otra dosis? ¿A los 30 segundos? ¿O? No, sí lo dije, fue después de 1 minuto de haber aplicado el medicamento, porque es el tiempo que tardan los receptores en tener una respuesta al medicamento. Por eso son 3 dosis, porque tú estás dando ventilación, ya pasó 1 minuto. Y en las otras, te digo que son por lo menos en los primeros 5 minutos en los cuales tienes que estar, bueno, más bien, checas. Y son 3 dosis máximas porque en teoría, entre todo esto que estás haciendo, cada 5 minutos se está colocando una dosis de adrenalina.
El tiempo máximo que nosotros tenemos para una reanimación en el neonato va de 10 a 15 minutos. Después de ese tiempo se ha visto que ya la sobrevida del neonato es muy baja y éticamente pudieras ya no reanimarlo, porque evidentemente el pronóstico de por sí ya es malo. Entonces, por eso es de que la adrenalina o las dosis de adrenalina se están colocando entre 3 y 5 minutos, que es más o menos lo que te tardas en estar dando las compresiones, escuchando, dándole tiempo al medicamento, porque es el tiempo que tarda en responder. Pero lo que sí tienes que estar valorando a tu neonato es casi cada minuto, tanto para las ventilaciones como para las compresiones. Y ya dependiendo de la respuesta a la frecuencia cardíaca, si va incrementando, es lo que te va a dictar si le pasas una dosis o ya no. Gracias, doctor. ¿Ok? Y nadie preguntó de medicamentos que se le da al niño para sedarlo, porque le duele. ¿Se pone o no se pone? ¿Alguien ha visto una reanimación cardiopulmonar en algún adulto? No, doctor. Doctor. Nadie. Generalmente en el adulto se premedica, se preoxigena, se pasa atropina, se pasa lidocaína en la cánula, se hacen muchas cosas. En el neonato no. En el neonato ellos se tienen que aguantar todo esto. ¿Y por qué? Pues porque todos los medicamentos que se pueden emplear para ellos puede ser incluso perjudicial. Entonces, pues sí, ellos se la avientan su reanimación así, a valor mexicano nada más. Y de los medicamentos que se emplean nada más en la reanimación neonatal, pues nada más es la adrenalina. No utilizamos ni bicarbonato, ni atropina, ni lidocaína, no utilizamos nada, ¿ok? Entonces, es muy importante que en esto de la reanimación neonatal ustedes lo sepan, porque como vimos en el principio, solamente menos del 10% requieren reanimación con ventilación con presión positiva y solamente de 1 a 3 de cada 1000 requieren compresiones torácicas. No sabemos cuándo nos va a tocar ese 1 de 3 y es mejor estar preparados para saber cómo actuar. El curso de reanimación neonatal no solo lo toman médicos, lo toma también personal de enfermería, personal de inhaloterapia, personal paramédico, todo aquel que esté en contacto con recién nacidos, porque todos deberíamos de ser capaces de brindar una buena atención al recién nacido. Y una buena atención va a ser la diferencia entre que un niño quede con secuelas neurológicas o no. Generalmente un bebé se espera con mucha ilusión, los papás desde un inicio los idealizan, para que en un momento, por el desconocimiento o por la falta de pericia del personal de salud, que debería de estar obligado a saberlo, pues sí es algo bastante cruel, y yo creo que eso es lo que deberíamos de tener muy presente. Debemos de prepararnos para brindar lo mejor de nosotros. Estos cursos generalmente los dan las instituciones, muchas veces no, pero